La vuelta del fútbol cada vez está más cerca. Hablemos de lo que le espera al Real Madrid en esta nueva temporada, 23-24. Bien. Ahora, hagamos un resumen rápido. ¿Qué cosas le faltó al Madrid? ¿Cuáles fueron sus carencias? Para esto estoy considerando 3 posiciones: el lateral derecho, el lateral izquierdo y el 9. Y vamos a comenzar en la derecha. Y hablemos de Dani Carvajal, un jugador que, si bien es cierto en las noches grandes de Champions se transforma y hace partidazos, en el día a día ya no tiene ese nivel ni rendimiento físico para sostenerse durante toda una temporada. De hecho, es un jugador que además tiene un historial de lesiones que es muy complicado para un jugador en esa posición. Y por otro lado tienes a Lucas Vázquez, que si bien es cierto es un jugador que puede tener toda la garra del mundo, no es un lateral derecho. Hablamos de un jugador que con el tiempo fue retrocediendo su posición y que no cuenta con esa calidad técnica defensiva, ni mucho menos un físico dotado como para poder compensar. Entonces, si hablamos hoy en día de lateral derecho, el Real Madrid tiene un problema. Ahora, vayámonos a la banda izquierda y hablemos de Ferland Mendy, un jugador que cuando Zidane lo fichó tuvo un rendimiento inmediato y súper bueno, pero es un jugador con carencias. Es un jugador que es un especialista a la hora de defender, pero cuando necesita aportar a la creación de juego y en la faceta ofensiva no suma mucho. No es un gran acompañante para Vinicius en ese aspecto, y además es un jugador que en las últimas 2 temporadas se la pasa lesionado. Entonces yo considero que este es otro problema que tiene el club. Ahora, hablemos del 9, hablemos de Karim Benzema, un jugador que de hecho generó muchas dudas durante la temporada. Los problemas con la selección, los problemas físicos, las lesiones, ¿qué pasaba con él? Si bien es cierto, generó 30 goles y eso es algo muy importante, ya no era el mismo Karim del año 2021, de ese Balón de Oro que te metía 40, 50 goles, de ese jugador que llegaba y disputaba todo. Lo vimos físicamente peor. Y esto fue un problema. Yo creo que de hecho fue uno de los motivos por el cual hizo que él decidiera dar ese siguiente paso en su carrera e irse a Arabia. Por otro lado, el Madrid también ha tenido cosas positivas. Y hablemos del crecimiento de ciertos jugadores, sobre todo los más jóvenes. Y comencemos con Eduardo Camavinga, un jugador con mucho potencial, que si bien es cierto, cuando comenzó la temporada no estaba del todo fino en el mediocampo, creo yo que por falta de experiencia, supo aprovechar una necesidad que tenía el Real Madrid gracias a Ancelotti. Y es que el técnico italiano supo acomodarlo al lateral izquierdo, ya que Ferland Mendy se encontraba lesionado. Y podríamos decir que gracias a esto vimos un gran cambio y una mejora en Camavinga. Un Camavinga más seguro, que entendía mejor a sus compañeros y que dejó durante la temporada jugadas maravillosas para el recuerdo. Ahora hablemos de Rodrigo, un jugador que no comenzó como titular, pero con el pasar de la temporada se fue ganando el puesto. Extremo derecho, media punta, 9, de donde fuera te rendía, con un rendimiento brutal y jugadas top. Y es que Rodrigo a veces pasa desapercibido, pero es un jugador que interpreta las jugadas y tiene una calidad técnica tanto en espacios reducidos como a la hora de meter gol que es alucinante. Un jugador que yo creo que en los próximos años va a hacer muchas cosas en Europa. Ahora, ni más ni menos podemos dejar de hablar del Rey, el que para mí se consagró en esta temporada y le dijo al mundo: hey, yo soy top 3 mejores jugadores actualmente. Y sí, hablamos de Vinicius, el jugador que esta temporada se puso la bandera y la mochila a la espalda y cargó con el equipo. La Champions que se marcó, top del mundo. El tema aquí es que no podemos saber hasta cuándo va a crecer Vinicius. Y eso es lo mejor de todo, porque el crecimiento que está teniendo es súper constante y cada día que pasa te demuestra un regate, gambeta nuevo o una capacidad para meter gol que antes jamás pensábamos que podría tener. También sería bueno mencionar a Valverde y a Tchouaméni, que si bien es cierto tuvieron ciertas partes de la temporada muy buenas, no terminaron del todo bien. Sobre todo Federico, que sabemos que pasaron ciertas cosas, cayó mentalmente un poco, temas familiares, pero si analizamos completamente la temporada estamos hablando de un jugador que te metió 12 goles y 7 asistencias.
números muy buenos. Y en el caso de Tchouaméni, lo mismo. Si bien es cierto, no es un jugador de números por la posición que tiene, fue un jugador que fue de más a menos y de menos a más. Ahora, hablemos de los fichajes que ya realizó el Real Madrid y hay que analizarlos. Primero hay que hablar de Jude Bellingham, el gran fichaje para mí del mercado hasta el día de hoy. Hablamos de un jugador de 20 años que te ha generado 14 goles y 7 asistencias en el Borussia Dortmund, siendo un capitán total, con una garra brutal y coronado como el mejor jugador de la Bundesliga. Recordemos que es una liga que tiene muchos nombres por ahí y que este chico haya salido bajo ese título te demuestra mucho. Regate muy bueno, unas conducciones brutales, técnicamente exquisitos, pero sobre todo un superdotado físicamente. Y hablemos de Brahim Díaz, jugador que regresa al Real Madrid con 23 años, un jugador muy polivalente, te puede jugar de extremo derecho, te puede jugar de media punta, te puede jugar incluso hasta de interior. Y un jugador que de hecho ha generado 7 goles y 7 asistencias, siendo importante en un Milan que ha hecho cositas esta última temporada. Yo creo que es un jugador que lo que más puede aportar al Real Madrid es el ser un jugador revulsivo y que va a traer competencia, algo que a mí me parece muy fundamental en un equipo para que los jugadores puedan dar el 100%. Ahora, hablemos de Arda Güler, la perlita de Europa. 18 años, 6 goles y 7 asistencias, proveniente de la Liga Turca. Jugador que estuvo muy cerca de fichar por el Barça y que al final el Real Madrid, en una operación super top, se lo terminó llevando. Un jugador que yo siempre pongo el ejemplo. Tú puedes ver videos de highlights y puedes ver que te pintan jugadores muy buenos. Pero hay jugadores que cuando tienen cosas. Y este es un chico que en verdad asombra muchísimo. Tú le ves las jugadas que tiene, ves los disparos que tiene fuera del área, los regates en corto, las conducciones con el balón tan pegado, esa visión que tiene también para filtrar un último pase. De alguna u otra manera es un jugador que podría ser que recuerde a Özil. Yo creo que es un poco diferente, pero hay cosa. Este chico es especial. Y ya por último tenemos que hablar de Fran García y Joselu. En el caso de Fran hablamos de un jugador que regresa al Real Madrid, ex canterano, proveniente del Rayo. Un jugador que va a venir a suplir el puesto de lateral izquierdo como suplente. Yo inicialmente creo que va a ir poco a poco teniendo minutos y esta es mi pedrada. Fran García le va a quitar el puesto a Ferland Mendy. Y por otro lado hablemos de Joselu, un jugador ya mucho más experimentado, también del Castilla, que regresa después de muchos años a la Casa Blanca y un jugador que aproximadamente metió 17 goles. Hablamos de un tío veterano y un perfil de futbolista que el Real Madrid no tenía desde hace muchos años. Básicamente un tanque. ¿Qué es lo que necesita el Madrid? Lo primero es ver qué se puede hacer con el lateral derecho. Y la verdad es que quizás mi respuesta no te vaya a gustar, pero es que creo que no se puede hacer nada. Por un lado tienes a Dani Carvajal y a Lucas Vázquez, pero hay que tener en cuenta que estos dos jugadores tienen contrato en vigencia y que probablemente el Real Madrid no los vaya a vender. Tampoco creo que pueda llegar una oferta potente por ellos. Y tampoco creo que alguno de esos jugadores se quiera ir del club. Lo más factible que yo veo acá es que el Real Madrid haga una apuesta por un jugador que tienen en el Castilla que se llama Vinicius Tobías. Un brazuca proveniente del Shakhtar que está cedido en el club y que es un jugador que o lo amas o lo odias por su tipo de fútbol. En mi caso me gusta mucho y creo que es un jugador que no tiene nada que perder para el equipo. Puede darte o una gran sorpresa o simplemente pasar desapercibido. Yo le daría una oportunidad. Ahora, hablemos de la delantera, de ese jugador que ocupará la posición que dejó Karim Benzema. Y sí, todos tenemos en la mente un nombre, Kylian Mbappé. Pero Kylian vendrá esta temporada. Hace poco informó Fabrizio Romano que el club lo había separado de la concentración que tenían en Japón y que oficialmente confirmaban que era un jugador que estaba puesto a la venta. No vamos a hablar de este caso porque todos saben la situación actual de Kylian, pero ¿ustedes creen que el Real Madrid lo pueda fichar? Pese a lo que se ha comentado y a las confirmaciones que han habido, yo sigo teniendo mis dudas. Desearía que Kylian pueda jugar en el Real Madrid, pero no lo veo del todo factible.
Y recordemos que no es primera vez que el Madrid está cerca de Kylian, y ya Kylian ha hecho la jugada con el club. Recuerden eso. Ahora, yo creo que el Real Madrid tiene que basarse en su experiencia, porque sabes que Kylian es un jugador que de la noche a la mañana puede cambiar su opinión y renovar con el PSG. Por lo que yo tendría en cuenta dos nombres. El primero es Harry Kane, jugadorazo, élite mundial, jugador que le explota en la Premier League y que viene generando más de 30 goles en las últimas 3 o 4 temporadas. Un jugador que calzaría perfecto. No solamente potenciaría jugadores como Vinicius y Rodrigo, sino que él mismo se vería beneficiado por estos. Y el segundo nombre que tengo es Víctor Osimhen, jugador que tiene las mismas cifras que Harry Kane, 30 goles y 5 asistencias. Yo creo que es un jugador que ya se está probando en la Serie A, con un Napoli campeón después de muchos años, y el que para mí es la figura de ese equipo, porque si bien es cierto, había un jugador que se llama Vicha Kvaratskhelia, que se llevaba los reflectores, el verdadero crack de ese equipo era Osimhen. También hay que hablar de un factor clave, y es que los veteranos del Madrid cada día son más veteranos, y los jugadores jóvenes cada día dejan de ser más jóvenes. Yo creo que actualmente el Real Madrid demanda algo más. Kroos y Modric siempre serán eternos, pero ya necesitas un poco más de piernas, y eso fue algo que se notó la temporada pasada. Veías por momentos un Real Madrid cansado, que no le daban las piernas, que cuando un equipo te apretaba muy fuerte te costaba aún más, y es que yo creo que ya es momento de dar paso a los jugadores más jóvenes, y hablo de Bellingham, de Valverde, de Camavinga, de Tchouaméni, y de por ahí un chico que de hecho Carleto se lo llevó a la gira en Estados Unidos, que es Nico Paz, jugador argentino muy joven, que de hecho demuestra que tiene ciertas cositas. Yo no me voy a atrever a decir que sea un jugador que en los próximos años vaya a explotar y sea un super crack, pero si algo le ha visto Carleto, por algo será. Ya por último, hablaría de los sistemas de juego. Y lo mejor de este Real Madrid es que tiene mucha profundidad, ya sea en la defensa y en el mediocampo. Yo creo que Carleto tiene que empezar a aprovechar eso. Puedes jugar con línea de 3, puedes jugar con línea de 4, con línea de 5, puedes probar un rombo en el mediocampo, puedes jugar con doble pivote, puedes jugar con dos interiores. Tienes 1001 formas de diseñar este Real Madrid. Obviamente, todo será a espera de si llega un jugador. ¿Cuál sería el 11? Si yo tuviera que decirte a día de hoy lo que yo considero, sería este. En portería, Thibaut Courtois, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Fran García, una dupla de centrales con Álava y Militao, y jugaría con 4 mediocampistas en rombo: Camavinga de pivote, Toni Kroos, Valverde de interiores, y como un 10, una especie de media punta, Jude Bellingham, para poder jugar arriba con dos cracks que son Vinicius y Rodrigo. Pero quién sabe, hay una gran probabilidad de que llegue Kylian Mbappé, y si ese fuera el caso también hice otro 11. La única diferencia es que juegan arriba 3, Kylian, Rodrigo y Vinicius. En el mediocampo serían Fede Valverde, Bellingham y Camavinga. Real Madrid consigue fichar a Kylian Mbappé. Estamos hablando probablemente del mejor equipo en Europa por talento. 2 de los mejores jugadores del mundo, una variedad infinita de mediocampistas, mezcla perfecta entre veteranos y jóvenes, y una gran variabilidad con Rudiger, Militao, Nacho y Álava en defensa. Un equipo que sería candidato a todo, a dominar no solo España, sino Europa en los próximos 10 años. Si el Real Madrid concreta este proyecto deportivo, yo creo que es para darle más que un solo aplauso a Florentino Pérez. Gracias.